Núñez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Hay mucha información para todos los radioescuchas que cada sábado siguen esta transmisión en vivo. Carlos Guillén se presentó hace unos días el libro Productividad en la Universidad. En efecto, la semana pasada, y con motivo del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, hubo una presentación de Prohibido Olvidar. Esto fue en el marco de una serie de actividades que durante 2 meses se han estado realizando por allá, y organizadas por el Comité 6818. Esto ha incluido desde conferencias, ciclos de cine y pláticas temáticas sobre los más diversos temas, todo relacionado con el movimiento estudiantil de 1968. Estuvimos por ahí el licenciado Luna y un servidor presentando Prohibido Olvidar, y cabe decir que tuvimos el clima en contra, y justamente por eso ese día, el día que estábamos por allá, llegó la tormenta Sergio, lo cual dificultó. No obstante, el trabajo intenso realizado por nuestros compañeros de la Universidad de Sonora tuvo sus resultados. Hubo que cambiar sedes, hubo que hacer ajustes de última hora, y sin embargo hubo una buena asistencia y hubo gran interés en las actividades. El licenciado Luna participó en un foro acerca de los delitos de lesa humanidad. Estuvo también el doctor Enrique González Ruiz, estuvo Alfredo Díaz Durán, estuvo dirigentes de los abogados democráticos de Sonora, un foro muy interesante en el cual se estuvieron analizando diversos aspectos que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad, la ausencia de una legislación nacional adecuada y qué es lo que hay que hacer. En otro acto, propiamente la presentación del libro, y se presentó un panorama del porqué del libro, de cómo se llegó a su elaboración, y se estuvieron presentando algunos de los aspectos más, algunos de los aspectos importantes que se plantean en el libro. Por ejemplo, la lucha en la cual participó como dirigente el licenciado Luna, porque se respetaran cosas que estaban ya establecidas en la Ley Federal de Trabajo. Se habló también de la organización de los trabajadores en diversos aspectos. Hablamos un poco sobre cómo muchos estudiantes en 1968 posteriormente tuvieron que ingresar a trabajar y llevaron consigo las ideas de lucha, de organización, de generación de conciencia hacia los trabajadores. Fueron actos sumamente importantes con una gran asistencia, e incluso en las discusiones hubo algunas propuestas, unas como por ejemplo la necesidad de conjuntar esfuerzos por parte de diversas organizaciones para transmitir experiencias, para transmitir información, para avanzar hacia la unificación del conocimiento y de las luchas de los trabajadores. Sí, efectivamente, en el marco del 50 aniversario de acto por parte del Estado en contra de los estudiantes, el movimiento estudiantil del 68, se han hecho muchísimas actividades, y es una de las heridas que quedan todavía para el pueblo de México, que todavía no se resuelve sobre las investigaciones que se han hecho, las desapariciones que hubo de estudiantes por los propios asesinatos, y que va a seguir continuando la discusión a nivel nacional. Son temas de interés para todos los mexicanos, que se esclarezcan, y además esto no se vuelva a repetir con ningún movimiento social en el país. Todavía está pendiente la lucha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y lo que vemos de ola de violencia en todo el país, pues también es un clima que todos los mexicanos debemos estar muy atentos de lo que está sucediendo. Y otro tema que es relevante es la caravana que viene, Carlos, la caravana que viene de Centroamérica, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños,
prácticamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decirle a los gobiernos que si no retiren para dejar de apoyarles económicamente sobre lo que dan para los propios países. Así es. Bueno, pues este evento nuevamente nos trae al escenario de la discusión lo que muchas veces hemos planteado sobre la nacionalidad o el internacionalismo de los trabajadores. Finalmente, los trabajadores centroamericanos pues padecen los mismos problemas y tienen las mismas aspiraciones que los trabajadores mexicanos, y no podemos en este momento sino manifestar nuestra total solidaridad con nuestra propia clase. No es que sean extranjeros, no es que vengan a afectar a los trabajadores mexicanos, sino que debemos asumir que son trabajadores igual que nosotros, y así como innumerables veces hemos demandado el respeto a los trabajadores mexicanos que se ven en la necesidad de emigrar a otros países, así también debemos demandar un respeto para los trabajadores, en este caso centroamericanos, que no es por su gusto que estén en esta caravana, sino son las necesidades propias de un sistema que ha sido incapaz de satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus familias. Sí, efectivamente es un sistema económico neoliberal que excluye a una gran mayoría de trabajadores y de sociedad dentro del mundo. Y la única forma de visibilizar estos conflictos que están pasando, pues es esta forma de manifestarse de manera civil, de manera pacífica, con sus únicas herramientas de lucha, que son sus pies, que son su boca, para poder externar lo que está pasando. Y lo que observamos es la falta de participación o de interés de los gobernantes para poder generar las condiciones de vida de los ciudadanos. Estas caravanas, nosotros hicimos bastantes caravanas. Sí. Por ejemplo, hicimos una caravana en el 2013, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera en contra de los trabajadores, quitarnos el amparo que nos regresaba a trabajar en su Comisión Federal de Electricidad con el patrón sustituto. Y el 30 de enero del 2013, la Suprema Corte, de manera inverosímil y además sin ningún fundamento legal y constitucional, decide simplemente no amparar a los trabajadores, desechar lo que habían aprobado ya los magistrados del segundo tribunal colegiado circuito en materia laboral. Pues tuvimos que hacer una caravana que salió desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le denominó por el derecho y la justicia del trabajador. Fuimos pasando varias ciudades hasta llegar a la frontera norte, Nuevo Laredo, y posteriormente llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde, por cierto, el que hoy está de senador de la República, estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahorita recuerdo su nombre, prácticamente nos recibe la petición, y nos dice sí fue algo criminal que hicieron en México en contra de los trabajadores electricistas del SME. Dice seguramente que esta petición va a prosperar. Duró 2 años nuestra petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después en dos renglones nos dicen que no había elementos para revisar si hubo o no violaciones a los derechos humanos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Las caravanas, después se hicieron otras caravanas en México por la defensa del territorio, el agua, la vida. Estuvimos pasando con los de la tribu Yaqui cuando se opusieron a que les quitaran su agua en las presas allá del norte del país, y prácticamente se recorrieron muchas ciudades pasando por comunidades indígenas, porque hoy se observa por parte de las multinacionales que los recursos naturales que existen principalmente en las comunidades indígenas, como su propio territorio, están amenazados con esta política de extracción y de generación de grandes proyectos. Se ha hecho en muchas ocasiones caravanas, y es para visibilizar lo que está pasando en cada uno de los países, en las propias regiones, en los propios sectores, y la forma de que lo hacen, de que se hace, y que estamos viendo cómo están llegando los centroamericanos, es también esta forma de visibilizar lo que está pasando. Los
lo que hizo de declaración el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Frida, en decir de que en México se respetan los derechos humanos, y después vimos imágenes, ayer estuve viendo imágenes de cómo la Policía Federal, con gas lacrimógeno, con toletazos, golpeando a los centroamericanos que están buscando visibilizar lo que está pasando en Centroamérica, en la falta de oportunidades para ellos y sus propias familias, y amenazados también por los grupos de crimen organizado. Pero fue brutal la paliza que les estuvieron dando los centroamericanos, y eso hay que resaltarlo, porque no podemos permitir el marco de lo que pasa. No observemos que esta política es de despojo de derechos fundamentales y también es excluyente, y que desde la política de los Estados Unidos, depredadora, que busca entonces tener el control de los energéticos de las regiones, poniendo una serie de amenazas en contra de las naciones. En efecto, me parece que aquí habría que aclarar muy bien algunas cosas. Es muy fácil que en estas condiciones se esgrima el nacionalismo, supuestamente en defensa de la nación. Pues habría que entender que precisamente desde el punto de vista de los trabajadores, el nacionalismo es algo muy distinto a lo que tienen los patrones. Realmente los patrones no tienen nacionalidad, lo que tienen son intereses económicos. No podemos plantear en este momento que en aras de un supuesto nacionalismo se permita o que nos quedemos callados ante tales atrocidades. En efecto, como señalas, las caravanas, las movilizaciones que en muchos momentos hemos hecho, y recuerdo por ejemplo la caravana del hambre de los mineros del norte, los braceros, en fin, ha habido una gran cantidad de movilizaciones. No es como algunos pudieran pensar el simple deseo de hacer algo, de exponerse, sino es la necesidad de buscar soluciones a necesidades urgentes de los trabajadores. Y en ese momento me parece que lo que debemos enarbolar, en este caso concreto, es precisamente la identidad que hay entre los trabajadores de todo el mundo. Y aquí sí hay que decir que incluso los trabajadores de los países avanzados, pues finalmente también son asalariados, también tienen necesidades iguales que nosotros. Entonces, eso nos debe llevar a la reflexión y a la necesidad de entender que la lucha de los trabajadores es una. Podemos tener algunas modalidades de acuerdo a las características particulares, a la forma de organización, a la experiencia, pero finalmente las necesidades de organización, de defender el salario, de defender la vida misma, son necesidades comunes a todos los trabajadores. Eso es lo que están haciendo los migrantes centroamericanos, y me parece que precisamente por eso es inaceptable el que se les dé el trato que se está planteando por parte del gobierno, que en una posición muy parecida a la de Trump, habla de defender el empleo nacional, habla de defender el país, agrediendo a trabajadores que ninguna culpa tienen. Bueno, desde Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, nos solidarizamos con los trabajadores, con la sociedad, de los que vienen en esta caravana de Centroamérica, que van rumbo hacia Estados Unidos para visibilizar los conflictos que están pasando. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Saludo a todo el auditorio de Frecuencia Laboral. Tenemos una excelente noticia, bueno, dos excelentes noticias. Hoy empieza el curso que tranza con las AFORES, aquí en las instalaciones de la cooperativa del Sindicato Mexicano de Electricistas, en lo que va a ser, o lo que está haciendo la suministradora de servicio básico, su base, Juárez 90, y pues hubo mucha animosidad y tenemos un buen grupo de participantes que deseamos que aprendan qué es la seguridad social y cómo se desmantela ese sistema de seguridad social solidaria, que es un derecho humano, con el sistema de AFORES. Cómo las AFORES fueron creadas, nos dijeron en el discurso Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Calderón y Peña Nieto, que para mejorar las pensiones, sobre todo Salinas y Zedillo. Pero en realidad fueron para suministrar de recursos, capitalizar a la banca,
su privatización Salinas de Gortari, y luego a la banca que quebró con Zedillo. Y que no solo quebró, sino que se les acusó incluso de haber desviado 552,000 millones de pesos, muchos de los cuales fueron a parar a los bolsillos de los mismos banqueros. Se autoasignaban créditos que no pagaron y se convirtieron en deuda pública. Y en esa crisis Zedillo creó las Afores. Y luego ocurría confuso en la Cámara de Diputados. Ahí está la versión estilográfica, que una de las acciones que hicieron para rescatar a la banca fue crear a las Afores, porque ahí va a parar el dinero de los trabajadores, para que se financiaran con ese dinero. Y el argumento fue que iban a manejar mejor el dinero de los trabajadores. Y la pregunta es, ¿cómo va a manejar una persona acusada de corrupción mejor el dinero de los trabajadores, Marco? Sí, y bueno, hay que resaltar que hoy inicia este seminario que se le ha dado mucha difusión. El objetivo del seminario es que los trabajadores, como los dirigentes, representantes de organizaciones sindicales, sepan toda esta historia de este trabajo de investigación que finalmente has hecho un lujo de meterle muchas horas de investigación, de estudio, y que hoy es una contribución al sector obrero para que pues sepan de dónde vienen, cuáles fueron los motivos que impulsaron a estos gobiernos neoliberales de entregarle gran parte de la seguridad social a los banqueros, y además los riesgos que se tienen, porque hoy en día el discurso de los neoliberales, de los burgueses, es el mismo, de que no es suficiente lo que hicieron, dice. Todavía el año pasado hubo un foro en el Senado de la República, que vino representantes de la OECD, del Fondo Monetario Internacional, de distintas empresas y bancos, a decir que han sido insuficientes las medidas que han tomado en materia de seguridad social. Y hoy en día dicen que hay que modificar nuevamente, que se tiene que aumentar la aportación de los trabajadores a este régimen, pero sobre todo que se tiene que ampliar la edad para poderse jubilar. Y hoy lo vemos, que lo repiten de manera constante, de que hay que llevar a los trabajadores hasta los 68 años de edad para recibir su pensión. Pero todavía no se pensiona ningún trabajador con la última reforma que hizo Ernesto Zedillo. Dicen que ya está quebrado el sistema. Sí. Y lo grave es que el nuevo gobierno, el secretario de Hacienda del próximo futuro gobierno, ya está anunciando que quiere hacer este cambio. Y este es un cambio literalmente liberal, porque fue una de las políticas neoliberales que implementaron Salinas con el SAR 92 y Zedillo con las Afores, lo fortaleció Calderón y Peña Nieto, que metieron a los trabajadores al servicio del Estado en este esquema, y Peña Nieto a los del sector energético. Entonces, en otros países se le ha echado para atrás a este sistema, porque no funciona. Nada más sirve para que se hagan más ricos los banqueros, que son empresarios financieros y que no generan realmente productividad, especulan nada más con el dinero de los trabajadores. Y ya está preparado el escenario, Juárez 90, que es uno de los predios recuperados por la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hace unos días se hizo la inauguración formal de este inmueble. Ahí es una sucursal del suministro básico del centro, que es una empresa de los trabajadores, una empresa social, que va a poder ofertar energía eléctrica en mejores condiciones de la Comisión Federal de Electricidad. Ya están preparados, desde el día de ayer los compañeros colocaron los escritorios, colocaron las sillas. Queremos decirle que es gratuito la entrada. Sí, y todavía anoche se estaban inscribiendo hoy a los 38 minutos de hoy todavía había gente inscribiendo. Sí, el objetivo es que participen, que se lleven la información y después la puedan socializar en grupos, en talleres, en pláticas, en charlas, en sus centros de trabajo, en sus organizaciones, porque sí es un tema de interés nacional que frente a la nueva administración federal hay que colocarla ahí, para que se discuta, hacer un diagnóstico, incluso hasta hacer una propia auditoría ciudadana de los trabajadores al tema de todas las minusvalías que dicen que ha habido
en el dinero que está ahí en los trabajadores con los de la CONSAR. Y eso es importante porque de ahí tendrán que salir conclusiones favorables para la clase trabajadora de este país, estoy seguro. Bueno, y quiero darle un agradecimiento especialísimo a Carlos Guillén porque nos hizo la edición del libro. Y bueno, pues le sufrimos, ¿verdad, Guillén? Ahí un poco, pero finalmente ya está el libro, ya está la carátula, ya está todo. Y todavía anoche, el último correo me llegó por ahí como a medianoche o poquito después, y ya está listo, ya está en una USB y le queremos hacer entrega. Fue una labor voluntaria, tanto la investigación como la edición. Toño Peregrino nos ayudó, él leyó 10 veces el libro completo porque siempre hay que corregirle, siempre hay detalles, y bueno, pues le correspondió a él y a una servidora buscar la manera de que saliera lo mejor posible, lo más profesional y sobre todo lo mejor investigado posible. Es la investigación de una historia de poder y corrupción, esto de las Afores. Y ahora nos quieren convencer de que hay que ahorrar más porque no va a alcanzar el dinero. Entonces, pues ¿para qué? Pregunta uno, ¿para qué va uno a ahorrar más si este dinero se está perdiendo en las jugadas maestras que hacen? Y luego nos dicen que se perdió y es suficiente para que ellos sigan cobrando. Al menos en junio cobraron 33,000 millones de pesos en comisiones que toman directamente, ni siquiera los tenemos que pagar, ellos ya lo agarran. Y si se pierde el dinero, pues no lo cargan a la cuenta, están autorizados legalmente. O sea, es la historia de un entramado político ilegal en el que participó el presidente de la República en turno, los diputados y senadores en su mayoría en turno, y en la omisión de la Suprema Corte, que toleró que se hiciera todo este esquema de saqueo de los recursos de los trabajadores, obligándonos a ahorrar, porque no fue un acto voluntario, mediante leyes que se aprobaron. Y así es como funciona este país para hacer todas estas cosas ilegales, las convierten en algo legal. Y a las Afores no las obligan a nada, no las obligan ni a darnos utilidades, ni las obligan a reponer lo que pierden o lo que desaparecen, porque nadie está seguro de si lo pierden, nada más dicen se perdió y ya. Y bueno, Martín, pues te hacemos entrega con el agradecimiento de que el Sindicato Mexicano de Electricistas, a través tuyo, va a hacer la impresión del libro que tranza con las Afores, y lo es una publicación gratuita, la vamos a regalar para que las personas que lo deseen asistan a la presentación el 20 de noviembre al mediodía en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el auditorio principal, y lean el libro, porque si no conocemos lo que está pasando, mucho menos lo vamos a poder cambiar. Y una de las claves del éxito de este sistema es que no se conoce lo que está pasando. Además crearon todo un lenguaje nuevo que hay que aprenderlo y es parte del curso. Vamos a aprender ese lenguaje para que cuando nos digan minusvalía entendamos que es pérdida. Pues en efecto, estamos ante 236 páginas que no tienen pierde. Es un trabajo muy completo y en efecto es producto de investigación muy intensa, pero también me parece es el producto de darle seguimiento a las luchas y a las faltas de lucha también de los trabajadores, a los problemas, a las ausencias que en el mismo libro se relatan. Y no puede haber una lucha seria, una lucha profunda con resultados si no se hace con el conocimiento. Los trabajadores sabemos que debemos prepararnos para la lucha y este libro es precisamente un elemento que contribuirá sin duda a preparar a los trabajadores para las luchas en defensa no nada más de una ley, no nada más de una prestación, sino en defensa del propio futuro de los trabajadores. Es el tercer libro
que edita Frecuencia Laboral. Me parece que esto también habla de una constancia, de un trabajo muy importante al cual hay que darle continuidad y el cual, para que tenga resultados y sea efectivo, pues precisamente es nuestro público, son los trabajadores quienes deben hacer uso de estas herramientas que se están generando. Así es, y bueno, pues digamos que si no hubiera sido con el apoyo del ISME no se hubiera logrado, porque esta investigación empezó con el programa Frecuencia Laboral, en donde el ISME tiene una participación, y Martín Esparza pues es conductor, es el secretario general del ISME, y ha sido una alianza, digamos, estratégica para poder salir al aire, porque el ISME paga su espacio y con ese espacio nosotros pagamos el espacio de Frecuencia Laboral. Todos los demás lo ponemos voluntariamente y donamos nuestro espacio para que quien esté dando una lucha por rescatar un derecho o por un derecho nuevo, aquí tenga el espacio abierto, ¿no? Y no le cuesta nada, que es a veces lo que nos limita mucho como trabajadores, que nos cobran hasta en los periódicos más de vanguardia publicar nuestras demandas y nuestras opiniones. Sí, efectivamente, aquí está la memoria. Voy a trabajar con nuestros compañeros de nuestro taller de imprenta. Esa es parte de la valía del sindicato, que tiene un taller propio. Incluso ahí estamos ahorita ya haciendo la impresión de nuestra revista Lux, y ahí también hacemos la colaboración para otras organizaciones que nos piden que les imprimamos el volante, que nos piden que imprimamos comunicados. Esa es parte de la solidaridad que siempre ha existido del Sindicato Mexicano de Electricistas, organizaciones sindicales, sociales, populares. Lo vamos a hacer ahí, eso va a llevar el sello de impreso en los talleres del Sindicato Mexicano de Electricistas, y es como también una contribución en el marco de este aniversario ya de Frecuencia Laboral. Ya están pasando 13 años. 13 años, ya vamos a cumplir, se dice rápido, pero pues es una gran experiencia de vida. El objetivo de este espacio era para darle voz a los trabajadores a partir de toda esta serie de violaciones sistemáticas a sus derechos, que hoy observamos que no se ha frenado esta ola de despojo de derechos laborales. Incluso las últimas reformas que han impuesto pues son contrarias al interés de todos los trabajadores. Vaya entonces a todos los que colaboramos en este programa y a los que nos escuchan todos los sábados, que tenemos importantes seguidores. Por cierto, ayer estuve en Villa Nicolás Romero, en San Ildefonso, con la toma de protesta de los representantes que van a fungir en este periodo que viene. Desde aquí mando un saludo al compañero Arturo Monroy Nolasco, quien es el subsecretario general de la división San Ildefonso. Bueno, y le mandamos un saludo al licenciado Luna, que está un poco enfermo, no pudo venir, Andrea Luna, a David Hernández en los controles técnicos y a Edgar Muñoz, que ya está con nosotros. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues ya para cambiar de tema, nada más quiero darle mi agradecimiento también a muchos investigadores que citamos en el libro, pero especialmente al Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque de ellos tomamos todos los elementos económicos sobre empleo, salario, que demuestran cómo no se generó empleo ni creció el salario con las AFORES, porque nos habían prometido, como siempre prometen cada que van a hacer una ley que nos afecta, que va a ser para generar empleo, y pues es falso. Y bueno, en el taller van a participar especialistas y personas que vivieron el momento, que lucharon en el momento, pero su lucha no fue suficiente, faltó mucha fuerza y faltó mucho conocimiento, que esperemos pues que eso cambie. Y ya hablando de otro tema, nos acompaña en el estudio una compañera que ha venido ya en reiteradas ocasiones del Comité Promotor Todos Unidos contra el Aeropuerto, que es la maestra María Antonieta Farfán Chapa, porque hicieron ellos un referéndum en la Universidad Autónoma Chapingo y también hicieron una manifestación el 12 de octubre, Día de la Raza, y bueno, pues nos van a platicar cómo van los últimos acontecimientos con esto de la construcción del nuevo aeropuerto en un lago
que debería ser lago y que quieren convertir en aeropuerto, y porque ahí también están invertidos recursos de Afores, y seguro que nos van a decir se perdieron en la bolsa, como siempre nos dicen. Buenos días, bienvenida. El Ring Laboral. Buenos días, les vengo a compartir los resultados pues de la acción global contra el nuevo Aeropuerto Internacional México, llevada a cabo el 12 de octubre. Pues en los países como Brasil, Chile, Colombia, Alemania, nos reportaron ya sus colaboraciones en contra de este proyecto, subieron videos. También en Querétaro, Ensenada, Mexicali y Michoacán son los que hasta ahorita han estado reportándose, aunque todavía en la semana siguen llegando apoyos de diferentes partes. Se clausuraron 2 vialidades que conducen al nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México, por la autopista Peñón-Texcoco, una del lado oriente y otra del lado poniente. Se liberaron plumas en la caseta de peaje y se impidió el paso de las góndolas que transportan materiales al nuevo Aeropuerto Internacional México. Además, se realizaron ceremonias de apertura a la usanza de los pueblos originarios de la región y se leyó una proclama donde se manifestó el sentir y el pensar de los pueblos, organizaciones y científicos aglutinados en el Comité Promotor Todas y Todos Unidos contra el nuevo aeropuerto. La proclama fue Nunca más el progreso a costa de la naturaleza y la vida. Se destacó que los proyectos del nuevo aeropuerto y la metrópolis ponen en riesgo la existencia de la cuenca, nuestra casa común y la existencia propia del ser humano. En una versión actualizada de la adoración del becerro de oro por encima de toda la consideración ética, pretenden pues hacer una ofrenda a Moloch, ¿no? El nuevo monstruo que tenemos ahí en ciernes. Se puso énfasis en que el hecho del lago de Texcoco es un sitio técnicamente inviable para el nuevo aeropuerto y que constituye un ecositio de grandes proporciones y que está destruyendo el patrimonio preexistente y el patrimonio biocultural de los pueblos originarios. Y bueno, ahí se insiste en que nuestras demandas siguen siendo parar el desecamiento del lago Nahor Carrillo, que impide que el nuevo aeropuerto también impide la recarga de los mantos acuíferos al quitarle la vocación lacustre al ex lago forestal y agrícola. También otras consecuencias que se destacaron fueron las solvaneras, los hundimientos, los socavones, la magnificación de los sismos, el aumento de la temperatura en la Ciudad de México y sobre todo algo que nos está pegando ahorita muy duro, la escasez del agua para toda la cuenca del Valle de México, la devastación de los cerros sagrados que son considerados por todas las culturas de la región dadores de agua. Y bueno, en esta proclama también se exigió el respeto a la Constitución, a los tratados internacionales, a la normatividad en materia ambiental y muy específicamente al Convenio de Biodiversidad Biológica y respeto también al Convenio 169 de la OIT, que otorga a los pueblos originarios el derecho a la consulta previa, libre e informada según sus usos y costumbres. También se pidió la abrogación de los decretos que emitió el presidente Peña Nieto respecto a la suspensión de la veda de explotación de agua en varias cuencas hidrológicas. Se pidió también que se aumente el presupuesto destinado a garantizar el derecho a un medio ambiente sano y a resarcir todos los daños causados por la construcción de este megaproyecto. Sí, te quiero comentar, yo estuve viendo por la televisión la conferencia que dio el próximo director de comunicación social de Andrés Manuel López Obrador con un grupo de organizaciones o representantes de organizaciones. Sí, finalmente los tomaron en cuenta para la organización del referéndum o no. No, bueno, la consulta que está llevando a cabo AMLO es una consulta dirigida por una fundación que ellos solicitaron. No tenemos parte en esa organización del referéndum, aunque nos han pedido apoyo solidario como activistas en particular para apoyarlos en la consulta. Con esta experiencia que hemos tenido en el referéndum,
popular, pues se pide pues ese refuerzo, sobre todo en elemento humano, para poder fortalecer esta consulta. En ese sentido nos han tomado en cuenta, ¿no? Y también considero que la consulta se fue delineando y se fue afinando también en función de cómo se fue aplicando el referéndum y de los resultados que se fueron dando. Por ejemplo, anteriormente AMLO planteaba dos preguntas: ¿dónde quieren el aeropuerto? ¿En Texcoco o en Santa Lucía? Y ya las preguntas que finalmente quedaron implican ya una nueva vía, que es habilitar el aeropuerto de Toluca y mejorar el de la Ciudad de México, además de construir alguna otra pista más en Santa Lucía. Nosotros, como Comité Promotor Todos Unidos contra el Nuevo Aeropuerto, no estamos en concordancia del aeropuerto de Santa Lucía, porque es parte de la misma cuenca del Valle de México, que está tan ya desgastada en sus mantos acuíferos y que tiene la misma problemática que el ex lago de Texcoco, el terreno de Santa Lucía. Pensamos que el nuevo aeropuerto que se construye debe ser de dimensiones modestas y en un lugar fuera de la cuenca del Valle de México. La encuesta ya está próxima a desarrollarse, es el 28. Sí, la de AMLO está ya lista. Y el referéndum se inició, el referéndum nuestro, el referéndum popular se inició el 4 de octubre y termina el 21. El lunes ya estaremos en condiciones para llevar a cabo un informe de todo lo que salió. Bueno, yo ahí oí que dijo que iba a tomar en cuenta la encuesta de Chapingo, de la Universidad de Chapingo. Entonces, que más bien son sondeos, ¿no? Porque no tienen el rigor científico de una encuesta y los están queriendo descalificar por eso. Pero el valor que va a tener es la participación social, aunque solo lo van a hacer en universidades. No solo en universidades, hasta ahorita son más de 30 pueblos, municipios y colonias en donde se está llevando a cabo. ¿El de ustedes? Ajá. No, pero el de López Obrador va a ser solo en universidades, por lo que oí ahí. No, el de López Obrador también va a ser en algunos en municipios clave de todo el país. Y sí se va a instalar casillas en todos los municipios, aunque sí adolece de algún tipo de logística, porque bueno, los municipios a veces son muy grandes y hay pocas casillas, ¿no? En el caso del referéndum popular, nosotros tuvimos ya la oportunidad de hacer un referéndum en línea, entonces esto facilita mucho a la gente que está metida en redes sociales, y el referéndum digamos en vivo se está haciendo también de una manera un poco limitada, pero en lugares muy representativos donde por lo menos hay mucha participación de la población en torno a esta problemática. Sí, bueno, pues les deseamos que haya mucha participación y sobre todo que sirva esta lucha para que en realidad se apruebe el referéndum y la consulta ciudadana directa en la Constitución y se reglamente, se haga ley, porque nada más ha servido esto para que los grupos de derecha, sobre todo los conductores de Televisa, que son a los que he estado escuchando, para que descalifiquen todo este ejercicio, ¿no? Pues realmente nosotros hemos venido apoyándolo y seguiremos apoyándolo como todas las luchas. Sí, pues nada más comentar que el día de hoy se lleva a cabo una rodada ciclista en contra del nuevo aeropuerto, parte del Monumento a la Revolución hacia el lago de Texcoco y también desde Texcoco hacia el mismo punto. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bien, buenos días otra vez. Buenos días. Fui a checar unos datos a la Cámara de Diputados y te encontré por ahí que andabas viendo un asunto de ciencia y tecnología. Así es, pues esta semana hubo un par de eventos en la Cámara de Diputados relacionados con la ciencia y la tecnología.
Primero, el martes se hizo un foro CONACYT, Retos y Perspectivas, organizado por la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en el cual la doctora Elena Álvarez Builla, que está propuesta para dirigir todas sus propuestas en el terreno de la investigación. El jueves se instaló formalmente la Comisión de Ciencia y Tecnología. En ambos eventos estuvimos, pues un poco por la terquedad con la que hemos estado insistiendo en estos temas, junto con los compañeros de los sindicatos de los centros públicos de investigación, y pues han volteado a vernos, nos han invitado, y pues hay algunos elementos interesantes en estos. La doctora Álvarez Bulla hizo una presentación del estado de la ciencia y la tecnología en México y planteó algunos de los problemas y de las propuestas que ella pretende implementar. Hay algunas cosas que llaman la atención. Por un lado, se insiste, y esto tanto la doctora Álvarez como los diputados, en poner como ejemplo el caso de Corea del Sur, que en efecto es un caso exitoso de aplicación de la ciencia y tecnología, pero sí habríamos que decir que hay una gran cantidad de diferencias con respecto a nuestro país, pero también se insiste mucho en el aspecto de las patentes, ¿sí? Y ciertamente es una necesidad el que la ciencia y la tecnología esté ligada a la producción, pero aquí cuidado, porque no hay que confundir y no hay que irse con la idea de que la ciencia y la tecnología, como en algunos foros se plantea, debe estar al servicio de las empresas. Y que haya una liga, etcétera, es correcto. Incluso un dato interesante que se planteó en estos foros fue que en Corea del Sur el 70% de los gastos de la inversión en ciencia y tecnología proviene de la iniciativa privada. Aquí en México, en cambio, de los recursos públicos, muchos van a dar a empresas privadas. Y esto es parte de la discusión que se estuvo dando en estos días. Y se plantea, por ejemplo, una de las cosas que consideramos interesantes, dar un viraje en la forma de evaluar. Porque en efecto, desde hace tiempo se ha insistido mucho en evaluar los resultados de la investigación científica a partir de criterios cuantitativos. Y se plantea que los investigadores deben dirigir una gran cantidad de tesis, deben publicar una gran cantidad de artículos, deben tener muchas citas, lo cual frecuentemente lleva a que se privilegie, como los salarios no son suficientes y estas publicaciones dan puntos para tener estímulos, se privilegie la cantidad por sobre la calidad. Entonces de pronto tenemos investigadores que andan deshaciéndose por firmar cuanto artículo se pueda, aunque eso no necesariamente represente un avance en el conocimiento de frontera. Bueno, son de los elementos que plantea la doctora Álvarez, se van a modificar para tomar más en cuenta la calidad. Y una parte importante habla del sentido social que debe tener la investigación, con lo cual estamos de acuerdo. No se trata de investigar para fortalecer a las empresas, sino para contribuir a la solución de problemas nacionales. Y en las intervenciones de los diputados, la mayoría manifiesta que es necesario un mayor presupuesto, pero aquí cuidado, porque ya desde 2004 se aprobó que el 1% del Producto Interno Bruto se ha destinado a ciencia y tecnología, y en realidad del 0.36% que había cuando se tomó esta decisión al 4.5, que es lo que está en la realidad, han pasado 14 años y no se ha cumplido la ley. Fueron de los elementos que se estuvieron planteando. Entonces, aunque es muy positivo el que los diputados ahora lo estén planteando, de el discurso de las ceremonias a la realidad, pues es lo que hay que ver. Y aquí es muy importante que los trabajadores de la ciencia organizados participemos. Por eso vemos positivo el que hayamos sido escuchados, el que haya reuniones, el que se esté recibiendo a los compañeros de los sindicatos de los centros públicos de investigación, pero creemos que finalmente el asunto de la ciencia y la tecnología no es algo que se deba definir solamente en la Cámara de Diputados, no es un asunto nada más de pesos y centavos, sino es un asunto de las necesidades
de la población. Es un asunto en el cual la investigación tiene que servir precisamente a generar condiciones, no para mejorar las empresas. Si se mejoran en el camino, excelente, pero tiene que dar una respuesta a las necesidades de la población, que es quien con su trabajo, con sus impuestos, sostiene las actividades de investigación científica. Hay entre las propuestas ya prácticas algunas que me parece habría que discutir. Se plantea, por ejemplo, que se pretende crear un polo de investigación en Baja California y mantener el de la Ciudad de México. Y me parece que al plantear que hay que mantener el de la Ciudad de México, pues es claro, no quieren seguramente generar conflictos y además sustituir de pronto lo que hay ya en investigación y querer llevarlo a un lugar distante no es algo sencillo. Y en ese aspecto hemos planteado algunos que está bien, lo que plantea la doctora Álvarez de crear nuevos centros públicos de investigación, está bien, pero creemos que primero hay que fortalecer los existentes. Primero hay que respetar los derechos de los trabajadores de los centros que ya están y que tienen infinidad de problemas, desde la falta de contrataciones, jubilaciones, etcétera, y que esto se tiene que atender. Entonces, no nos oponemos a discutir y estamos dispuestos a trabajar con las nuevas instancias, pero queremos ser tomados en cuenta los trabajadores y queremos que la sociedad en su conjunto vea la importancia de la investigación científica para nuestro país. Bueno, pues esto lo vamos a publicar en nuestro portal, igual que el asunto de los compañeros promotores de la defensa del lago de Texcoco, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. En medio minuto más. Sí, nada más invitarles a que todavía este fin de semana puedan llevar a cabo el referéndum popular en sus espacios, en sus comunidades, pueblos, y pedirles de favor a Radio Frecuencia Laboral que tengan en su página los descargables para poder imprimir estos materiales para el referéndum en las localidades que quieran llevarlo a cabo. Pues si nos los mandan con gusto. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, rápidamente, porque ayer entrevisté al doctor David Lozano, él es el coordinador, fundador y pues el coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, porque todos los días nos están repitiendo a lo largo del día que este es el gobierno del empleo y del salario, que es el colmo de la mentira, ¿no? De cómo, porque aumentaron el salario. Y entonces le pregunté al doctor Lozano, bueno, pues yo veo que todo está más caro y yo veo a mucha gente no empleada, subempleada, y esto fue lo que nos dijo. David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario. Bueno, con respecto a lo del incremento o los anuncios que ha estado haciendo el último periodo de estos meses el gobierno de Enrique Peña Nieto con respecto a la generación de empleo, pues bueno, lo que es real es que en México no se ha generado empleo como se dice. Es decir, de esos 3.700.000 empleos que se anuncia que se han generado, en realidad solamente se han generado 1.200.000. Los otros 2.500.000 empleos que el gobierno de Enrique Peña Nieto menciona como empleos formales, en realidad son trabajadores que estaban o que se encontraban en la informalidad o en algún tipo de trabajo que no tenía prestaciones sociales, pero ya desde hace tiempo, o sea, no que se hayan creado, y que su ingreso tanto al SAT y su ingreso también a las cuentas del IMSS, el gobierno federal lo considera como ya formalidad, y entonces lo traslada como un empleo formal. Entonces hay 2,5 millones de personas que por alguna razón quisieron tener algunos de estos beneficios o probar saber si es que en realidad los tenía con respecto al ingreso a la salud, al SAT y a los fondos de vivienda, y que son recursos generados por ellos mismos. Entonces tenemos desde tenderos, algunos carpinteros, albañiles y otros que de por sí ya venían trabajando. Entonces, decir por parte del gobierno de Peña Nieto que hay 2,5 millones más de empleos, a 1.200.000 empleos nuevos que sí se generaron, pues es realmente falso, ¿no? O sea, no hay los tales 3.700.000 empleos. Entonces, es como querer un poco salir ya al último diciendo ya hice algo en mi sexenio,
cumplí un poco con lo que prometí, en fin, ¿no? Pero en realidad si hubiera sido así, pues no hubiera pasado ni hubiera habido los resultados que vimos en el mes de julio, para ser exactos, ¿no? Entonces, es con respecto al empleo. Ahora, con respecto al poder adquisitivo, se ha estado anunciando una recuperación del 17%, la más grande en términos históricos. Tampoco es cierto. Ese 17% que se anuncia en la televisión o que se está anunciando por el radio, es un 17% en términos nominales, no en términos reales. ¿Qué significa en términos nominales? Que es la cantidad de pesos que se le incrementaron al salario mínimo. Los incrementos que se da proporcionalmente cada año. Ahora, en términos reales, el poder adquisitivo ha tenido una pérdida, o sea, la gente puede tener más dinero, pero cada vez compra menos. Eso es el poder adquisitivo. Anunciar el incremento nominal como un incremento del salario real es algo que ni los economistas hacemos, ¿no? Es una cuestión que no se debe de hacer. Sin embargo, pues el gobierno federal eso no le interesa. Como es una cuestión mediática, pues simple y sencillamente anuncia ese incremento nominal para decir que también ha habido una recuperación del salario. Eso no es cierto. Sí, eso es muy claro que tratan de crear un escenario favorable por el propio gobierno, que ya le quedan 6 semanas y continúan endeudando al país. Esta semana anunciaron colocación de 2,000 millones de pesos de deuda de Pemex. Sin embargo, pues va a quedar para la historia como la deuda que nos dejan, de 11 billones de pesos, y el tema de la violencia que está profundizando todavía más en todos los estados. Yo solamente quiero señalar el caso del ESME, porque ya van más de 4 meses del plantón de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica en la Secretaría de Energía, sin que tengamos una respuesta sobre el trato que se le va a dar a la cartera vencida de los usuarios. Si bien ya se registró por parte de la CFE Consumo Básico, hoy en la mesa se hizo un planteamiento para que esa cartera vencida prácticamente se absorba por el gobierno y se libere a los usuarios de esos adeudos que fueron generados a partir de la ilegal distinción del uso y fuerza del centro. Y por lado del sindicato, pues continúa todavía pendientes con el gobierno. Falta la firma del contrato de cobertura de energía eléctrica a largo plazo, falta la desincorporación de bienes inmuebles para la cooperativa, falta la reposición de bienes inmuebles, que en el primer listado que se entregó, pues hay inmuebles que están invadidos, hay inmuebles que prácticamente fueron donados para una autopista, un parque y demás, y hoy estamos en guardias permanentes en distintos centros de trabajo. Falta también que les paguen a algunos compañeros de renta vitalicia y algunas liquidaciones. Por eso vamos a continuar en las próximas semanas haciendo nuestras movilizaciones para exigir el cumplimiento de los acuerdos y alertar también porque a los compañeros de la resistencia, porque observamos a grupos disidentes que nunca han estado en la lucha de resistencia, que dicen que todo es para todos y que buscan de manera oportunista estar sacando la cabeza y pues, viendo a ver al nuevo gobierno para denostar lo que hemos venido haciendo con mucho esfuerzo los 16.599 compañeros que aguantaron la lucha de resistencia. Sí, y aquí tenemos los retos, el balance y los retos de DESME a 9 años de resistencia, y se aborda ese problema de gente que se liquidó, gente que traicionó y gente oportunista que nunca ha participado y que quieren un lugar cuando nunca apoyaron. Pues es hora de irnos, los esperamos en Juárez 90. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.